Y estoy comenzando a grabar la sesión para posteriormente compartirles el enlace por si la quieren repasar o compartirla con alguien más, o en su caso descargarla. Genial, ¿de acuerdo? Bien, como podrán darse cuenta, les he compartido por acá por el chat un enlace, ¿ok? El día de hoy estaremos hablando sobre cómo guiar a las personas en el cambio, ¿ok? Y en ese sentido, hay algunas personas que ya me han acompañado en algún workshop, en alguna sesión donde hemos hablado sobre gestión de cambio, y quizá este video les parece bastante familiar para los que, De liderazgo. para los que están familiarizados con temas de agilidad o de liderazgo y demás. Es un video que utilizamos mucho para explicar varias cosas, y este no es la excepción. Me gustaría que pudieran abrir este enlace desde su computadora para que puedan reproducirlo. Entonces, denle clic o copien el enlace y lo vamos a reproducir cada quien en lo individual. Dura 2 minutos y medio aproximadamente, ¿ok? Lo empezamos a reproducir y ahorita hablamos acerca de ello, ¿de acuerdo? ¿Todos lo tienen? Háganme alguna señal de si lo tienen o no, por favor. Genial, muchas gracias. Perfecto. Igual forma, una invitación. Si nos ayudan con su cámara web, los que puedan encenderla, se los agradeceré un montón. Va a enriquecer mucho el ejercicio. ¿Listo? Perfecto. Veamos el video. ¿Listo? 2 minutos. Adelante. Veamos el video. Ahorita me confirman. denme un segundo, perdón. Recién me he dado cuenta, igual, recién me he dado cuenta de que les he compartido un video que no era, ¿saben? Ese sí es el otro, el que usas en el otro workshop. Tal Sí, cual, sí. tal cual. Denme un segundito, por favor. Perdón, qué pena con ustedes. Ya hasta me puse nervioso. No sé qué pasó. No te Ignoren, preocupes. ignoren el video anterior. Suele suceder hasta en las mejores familias. Tal cual, tal cual. Eh, Veamos este video. ¿Ok? Ahora sí, es este video de YouTube. Qué pena con ustedes. La verdad es que me confundí. No sé qué estaba pensando. Ahora sí, este es el bueno. Realmente los estaba probando a ver si alguien estaba poniendo atención en la lámina. Sí, no pasó. Entonces, como nadie se dio cuenta, entonces va de nuevo. Entonces, no, Tal cual. Veamos este segundo Ok. video. El segundo video de YouTube, por favor. Eso. Que dice lecciones de liderazgo. ¿Estamos? Adelante. Todos tienen el enlace, ¿cierto? Perfecto. Sí, Wendy, ya varios lo han visto. Ahorita vamos a comentar acerca de ello. Si no lo han visto, entonces lo vamos a ver. Y en caso de que lo hayan visto anteriormente, lo volvemos a ver rápidamente como para recordar algunos insights hecho. importantes.
Entonces, ¿me hacen alguna seña? Si ya lo pudieron reproducir, ¿me hacen alguna seña, por favor? Y aprendamos algunas medidas. En el proceso de lo que verdaderamente apasiona el movimiento, si de verdad quieres, es siendo un seguidor valiente y enseñando. ¿Ya estamos? ¿Ya lo terminamos? ¿Listo? Perfecto. Listo. Listo. Les voy a pedir algo. Voy a armar pequeños grupos para que podamos discutir acerca de esto. ¿Qué identificaste en el video? ¿Cuál fue la clave para que algunas personas se pararan y bailaran? ¿Cómo reaccionaron algunas personas frente a este cambio? Digamos que si el bailar fuera el cambio, ¿cómo es que se fue dando este cambio? ¿Cómo se permeó? Pregunta importante, ¿por qué no todos bailaron? ¿De acuerdo? Entonces les voy a dar acá 5 minutos para que compartan entre ustedes qué identificaron en el video. ¿Listo? Si es la primera vez que lo habían visto o si ya lo habían visto anteriormente. Entonces 5 minutos, compartimos insights y reflexiones acerca del video. ¿Listo? Vamos allá, por favor. Recibí small presentación. Presentación. Rector. Rector. Ay, tan buena que estaba la reunión. Sí, lo sé, qué pena haberles cortado la conversación. Podemos quedarnos discutiendo toda la tarde sobre este tema realmente, ¿no? Insights, conclusiones, ideas, comentarios, ¿qué salió en la conversación que teníamos hace un momento? ¿Qué podríamos concluir con esta parte? ¿Alguien que quiera compartir, 1 o 2 personas de cada grupo? Se los agradecería. ¿Qué dirían? ¿Qué dice Ricardo que ya manejas el tema? Venga, Ricardo, que eres convocado, cuéntanos. Venga. Pues lo que comentábamos ahorita fue que nos ayuda a identificar también los grupos de personas entre el innovador, ¿no? Como bien nos enseñó ahí el buen Lorenzo. El innovador, quiénes son los movers y quiénes son los inamovibles, ¿no? Porque muchas personas que estaban sentadas no se sentían motivadas en un principio por el miedo al ridículo, ¿no? Al final. Porque a veces son ideas demasiado locas que no a todos nos hacen sentido, pero hay algunos que empiezan a integrarse, ¿no? Los inamovibles, los que nunca se movieron, a pesar de que muchos se levantaron, a pesar de que hasta estaban ahí súper cerca de ellos bailando, nunca quisieron levantarse, ¿no? Correcto. Y yo creo que aquí también, agregando un poquito un comentario que hizo Leti, ¿no? De cómo podemos motivar a esa gente que no se quiere mover a que se mueva. Yo creo que tiene mucho que ver con la idea del cambio que exista en nuestra organización o en nuestro grupo, ¿no? Correcto. Porque siempre hace falta tener un sponsor para que nos ayude a empujar, ¿no? Sí. ¿No? Correcto. Correcto. Perfecto. Gracias, Ricardo. ¿Qué más agregaríamos? ¿Qué más salió en la conversación y en la discusión? Venga, me gustaría escucharlos.
Bueno, yo quiero agregar algo y creo que también complementando un poquito lo que platicábamos en el grupo y Ricardo lo mencionaba cuando se cortó el tiempo, es que creo que también es importante, además de esos sponsors, los aliados, ¿no? O sea, ¿quién va contigo? ¿Quién va contigo lado a lado para que te ayuden a empujar y a de verdad generar el cambio, ¿no? O sea, creo que un aliado también es muy importante. Correcto, correcto, correcto. Totalmente de acuerdo. Y aquí, adicional a esto que ustedes acaban de compartir, ¿por qué las personas no responden de la mejor manera en muchas ocasiones? No podemos generalizar y decir, es que no todas las personas, pero ¿por qué algunas personas se resisten al cambio? ¿Ok? ¿Por qué a algunas personas les cuesta el cambio? Y tiene que ver con esto, cuestión de perspectiva, simple y sencillamente. Número 1. Y número 2 es que no todas las personas pueden tener la misma opinión, la misma postura frente al cambio. Puede que un equipo, un área, una organización vivan todos a la vez un cambio, pero en lo individual y en lo colectivo, las personas llevan su propio proceso, su propio journey. ¿Esto qué significa? Si analizamos, por ejemplo, diferentes modelos, marcos de referencia, autores, expertos que han estudiado durante muchos años todo este tema de la teoría del cambio y demás, podemos encontrar como referencia todo lo que escribió, por ejemplo, Elizabeth Kubler-Ross, por ejemplo, donde Elizabeth, como psiquiatra, escritora, experta en temas de pérdidas, incluso experta en temas de pérdidas de muerte de familiares, amigos, todo esto. Incluso este es uno de los modelos muy citados en temas de gestión de cambio. Si bien este que están viendo ustedes, este gráfico, no es como tal el modelo sino una adaptación con un pequeño ajuste, cuando nosotros vivimos un cambio, no significa que vamos a pasar del punto A al punto B, ¿cierto? Sino que hay una curva, ¿ok? Hay un journey y todos afrontamos en diferentes medidas y en diferentes velocidades este cambio. Primero que nada, a lo mejor viene este shock, ¿no? Por ejemplo, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado que conocen a algún amigo familiar que, por ejemplo, de repente, por la misma situación, ha perdido su trabajo. ¿Ok? No sé, la misma organización, la misma economía, bla, bla, bla. Y este proceso que estamos viendo acá es el que muchas personas pasan, ¿ok? Por ejemplo, o lo otro es que incluso me cambié de puesto, cambié de ciudad, cambié de rol y también tenemos este tipo de procesos. No solamente eso, podemos citar otros modelos, por ejemplo, el de Virginia Satir, donde justamente, pues parte de lo que nosotros queremos hacer es pasar de un status quo actual a un status quo deseado o un status quo nuevo. Pero ¿qué pasa? Nuevamente, mismo ejercicio, ¿no? No es que el cambio sea lineal, ojalá fuera lineal. ¿Y a qué se debe esto? Somos personas, tenemos emociones y reaccionamos de manera diferente al cambio. Incluso llega un momento en el que esta misma curva es la que explica en primera instancia el por qué muchas personas se resisten al cambio. Pero ¿por dónde inicia y por qué se da todo este tipo de cosas? Primero que nada, una de las cosas de las que vamos a descubrir por acá es que muchas personas se resisten al cambio porque no entienden el por qué y el para qué del cambio. ¿Sí o no? No me queda claro qué queremos lograr, hacia dónde vamos y por qué queremos hacer esta transformación y por qué queremos adoptar un enfoque, una metodología, un proceso, un sistema, una herramienta. Realmente estamos bien como estamos. No le muevas. Funciona. ¿Para qué cambiarlo? Entonces, ojo con esto. Muchas veces las personas tienen conversaciones internas y no entienden el para qué o el por qué. ¿Se acuerdan del círculo dorado? Sí, por ejemplo, donde podemos nosotros identificar que muchas personas tienen claro el qué y el cómo, pero no tienen claro el por qué. Y eso es súper importante, porque cuántos supuestos, juicios, conversaciones internas podemos tener porque no entendemos por qué este cambio es necesario. ¿Qué pasa si no cambiamos? ¿Cuál es el riesgo de no cambiar? Incluso la naturaleza del cambio. Número 1. Número 2. Incluso puede pasarte que muchas personas tienen claro el cambio, pero no lo quieren. Lo que comentaba ahorita Leti, ¿no? No quieren el cambio.
¿Ok? ¿Y yo qué gano? ¿Y qué hay para mí? Me queda claro que la organización, el área, el equipo, qué sé yo, quiere lograr esto. ¿Cómo le hacemos? No solamente para vender, sino que las personas compren. ¿Por qué? Porque presten mucha atención. ¿Qué hubiera pasado en el video si la persona se agarra y empieza a llamarlos a todos? Señores, vengan a bailar, esto es divertido, no sé qué. ¿Qué hicieron muchos de ellos? Incluso, cómo invitaron a otros compañeros e influyeron en ellos, ¿no? Fue un deseo. Ellos quisieron pararse, quisieron hacerlo. Y como pudieron darse cuenta, el video terminó y personas que estaban a unos metros ni siquiera se pararon. Y tiene que ver justamente con esta parte, ¿no? Vamos un poco más allá. Adicionalmente, y todo esto tiene que ver con las personas, les queda claro el cambio, quieren el cambio, pero no saben cómo hacerlo. Y es aquí donde hablaremos que es importante desarrollar ¿qué? El conocimiento, las habilidades que le permitirán a las personas justamente comprender todo esto. Bueno, más que habilidades es conocimiento, formación. Y esto es súper importante. Queremos nosotros implementar lo que ustedes gusten. Un proceso, una herramienta, una práctica, un sistema, un RP, lo que ustedes quieran. Paso número 1, capacita a todo mundo. Certifica a todo mundo. ¿Qué pasa? Llegan las personas a esa sesión de formación, entrenamiento, y están ahí. ¿Y qué es lo primero que se preguntan las personas? ¿Y esto para qué? ¿Y esto por qué? No me queda claro el qué estamos haciendo. Lorenzo, es que eso ya lo hemos hecho, pero no funcionó. Ya esto lo hemos trabajado un montón de veces y realmente no funciona. ¿Qué te está diciendo eso? Que lo que le entre de conocimiento le va a entrar por aquí y le va a salir por acá. ¿Ok? Porque aún la persona no tiene claro la necesidad, la urgencia, no tiene conciencia en términos generales en torno al cambio. Y por supuesto no lo quiere. Quiere decir que si no hemos trabajado este tipo de elementos, a lo mejor no vale la pena y no es el momento para desarrollar conocimiento. Vamos más allá. El conocimiento no sirve de nada si no desarrollamos ¿qué? La habilidad. ¿Sí o no? Ahorita vamos a hablar un poco de ¿y qué podemos hacer para ir acompañando a las personas en esta resistencia al cambio? ¿Ok? Y esto cómo les ayudará en ese sentido. Necesitamos trabajar que las personas tengan la habilidad, la competencia, ¿ok? Para poder desarrollar todo esto. Porque el conocimiento no sirve de nada. Por ejemplo, no sé, en términos de agilidad, muchos de ustedes han escuchado del framework de Scrum, ¿sí o no? El que tomes un curso de 2 días o de 3 días, exagerando, no te va a hacer un experto en el framework, ni mucho menos te va a habilitar como un Scrum Master. Esto requiere ¿qué? Práctica, competencia, desarrollar estas habilidades. Y tiene que ver justamente con todo esto, ¿ok? Ahora sí, las personas ya tienen el deseo, el conocimiento, son conscientes sobre la importancia y el cambio, que es algo que trabajamos, y hemos desarrollado justamente la habilidad. ¿Qué pasa? ¿Algunos de ustedes son consultores, coaches, mentores, líderes? ¿Les ha pasado que las cosas suceden mientras ustedes están? Funcionaba mientras el consultor estaba, funcionaba mientras el coach o el Scrum Master apoyaba, funcionaba mientras el líder estaba presente. ¿Se acuerdan de esa famosa expresión de cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta? ¿Qué significa esto? Bien, ¿cómo le hacemos para volverlo sostenible a lo largo del tiempo? Y que no dependa de esfuerzos heroicos de fulano, perengano, sutano, y si el día de mañana esta persona no está, esto se viene abajo. O simplemente las personas regresan a los comportamientos anteriores, a lo que les venía funcionando, a lo que conocían. Típico, funcionó durante un momento y fue bueno. Pero llegó un momento en el que regresamos al sistema anterior, al proceso anterior, a la forma de hacerlo anteriormente antes de que desplegáramos todo esto de los cambios. En otras palabras, todo esto que les estoy comentando es lo que algunos de ustedes conocen como ATCAR. ¿Ok? Presten mucha atención acá. De los diferentes elementos que yo les mencionaba, ¿qué es lo que encontramos? Los primeros 3 elementos, el que tú trabajes conciencia, deseo, conocimiento, te permitirá ¿qué? Habilitar a las personas. Pero por otro lado, hay algo súper importante, el que tú desarrolles una habilidad y que refuerces el cambio en las personas, generará un compromiso y lo permitirá hacerlo sostenible a lo largo del tiempo.
Entonces, esto es un aspecto fundamental. Si bien estamos hablando de Lean Change, en gestión de cambio trabajamos mucho de estos elementos. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo van a reaccionar las personas. Cada persona seguirá su propio proceso. Cada persona seguirá su propio ritmo. Y en ese orden de ideas, me gustaría hacer rápidamente un ejercicio con ustedes. Va de lo siguiente. Les voy a pedir que pienses en un cambio interno y en un cambio externo. Vas a pensar en, bueno, pueden ser dos cambios, perdón. Un cambio interno y otro cambio externo. El cambio interno es un cambio que tú decidiste, un cambio que tú activaste, ¿ok? Algo a lo mejor que hayas decidido, por ejemplo, que te hayas mudado de ciudad, de departamento, el que hayas decidido cambiarte de rol, de empresa, etcétera, ¿ok? Tú decidiste este cambio. El cambio externo es algo que te pasó. Entre paréntesis o entre comillas es fuiste víctima, diríamos. Algo que te pasó, algo que te sucedió. Fuiste despedido, te cambiaron de equipo, te cambiaron de proyecto, te cambiaron de ciudad, te reubicaron, qué sé yo. O incluso fuiste víctima de una reorganización en ese sentido. Imagina dos cambios, uno interno y otro externo. El que activaste y algo que te pasó o te sucedió. Y lo que les voy a pedir acá es, piensen en emociones. ¿Qué generó en ti este cambio? ¿Ya lo tienen? ¿Tienen identificado el cambio interno y el externo? Ok. Piensen en emociones. Por ejemplo, ¿qué te sucedió en el cambio interno? ¿Qué te sucedió con respecto al cambio externo? Y en ese orden de ideas, les voy a dar un momento para que reflexionen. Y nuevamente vamos a crear algunos pequeños equipos, ¿de acuerdo? Y vamos a reflexionar y a compartir con otras personas más acerca de estos dos cambios. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Son cambios. Pero ¿qué pasa en un contexto y qué pasa en el otro contexto? ¿Listo? Los voy a mandar con otras personas para que compartan 2, 3, 4 personas su ejercicio y qué comportamientos o qué emociones generaron estos cambios en ustedes. Ya regresamos y continuamos. ¿Listo? Vamos allá, por favor. Cinco minutos, ¿de acuerdo? Vamos allá. Chin, los volví a cortar, ¿verdad? Justo cuando la reunión se ponía buena. Justo cuando la reunión... Nada, la idea justamente es eso. Conclusión es que en qué se quedaron, cuál fue la parte importante de todo esto. ¿Qué es bueno? ¿Lo interno? ¿Qué es malo? ¿Lo externo? Realmente no importa si es interno o externo. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué podríamos concluir en ese sentido? ¿Qué quieren compartir? Me gustaría escucharlos. Yo, Lorenzo, quería, después de escuchar las historias de pues, los compañeros del grupo, ¿Sí? me di cuenta que las emociones que pudimos sentir cuando vivimos por ese cambio no fueron estáticas. Claro. Las emociones luego fueron cambiando, sobre todo las externas, ¿verdad? La de los cambios externos. Al comienzo es como que funciona esta curvita que nos pusiste inicialmente. Claro. La emoción que llegas a sentir al comienzo no es la misma que sientes después. Totalmente, ¿no? Totalmente.
¿Alguno de ustedes conforme iba contando, permítanme nuevamente ponerles la curva, conforme iban contando el escenario, la situación, el caso que tuvieron, pasaron por esta curva? ¿Ok? ¿La vivieron en ese sentido? ¿Cómo vieron ustedes? ¿Tuvieron esta negación, este shock? Porque pudo haber sido tan duro, tan significativo para nosotros en lo personal, en lo profesional o en lo familiar, que está este shock, ¿no? Y luego viene la negación y la frustración hasta que incluso te lleva completamente a una depresión. O sea, tocas fondo, literalmente tocas fondo. Y ojo con esto, y a veces no somos empáticos y no somos conscientes de que cómo este tipo de cosas impactan tan duramente a muchas personas que tienen que vivir ese proceso. Y es un proceso natural. Por ejemplo, si tuvimos un proceso de pérdida, eso está estudiado y está documentado. ¿Ok? Y hasta hoy en día muchas personas siguen sufriendo esa pérdida que tuvieron, porque fue así de importante para ellos. Y están todavía en esa transición de a lo mejor, bueno, ¿cuándo le doy vuelta a la página? ¿En qué momento decido realmente vale la pena un cambio? ¿Se acuerdan ahorita que les decía yo conciencia, deseo, conocimiento? Es como cuando me dicen a mí, Lorenzo, estás bien gordo. Sí, ¿y? Oye, es que realmente si no bajas de peso, aunque estos cachetes, la papá, si no bajas de peso, pues eso es tu salud y no sé qué, ¿no? ¿Cuántas veces hemos tenido conversaciones de esas con la esposa, el esposo, la familia, qué sé yo, y no se cuidan? Porque a lo mejor incluso puede que les caiga el 20, como decimos en México, que entiendan, pero no lo quieren. Por ejemplo, ¿no? Y tiene que ver con esto. ¿Por qué no hacen el cambio? Lo otro es, pues, ¿cómo llegamos finalmente a esa integración? Pero bueno, ya me callo, quiero escucharlos. ¿Qué más pasó? ¿Qué más podrían compartir respecto a este tema? ¿Qué dirían? ¿No? Todo ya. ¿Qué discutieron? ¿Qué Pues, compartieron? en mi grupo, hola, ¿Sí? estábamos, pues a mí me cortaste mal, pero Chingues. Bueno, te escuchamos. Mira, es que realmente estaba pensándolo para eso, para que todo el grupo te escuchara, entonces era lo importante, Natalia. Sí, ahora ok. sí, somos todo oídos para ti, vale. Pero estábamos hablando que tal vez de repente los cambios internos pueden tener un poquito más de emociones positivas al ser como planeados, ¿sabes? Como que tú los decidiste. En cambio, Ok, los externos te llegan y puede que en muchas ocasiones, si no estás preparado para ese cambio, si no hubo como un tema tal vez de contextualización, sí, tenga más sentimientos negativos. Pero total, finalmente, pues puede que encontremos esa inclinación en uno o en el otro, pero todos los cambios pues igual son diferentes. Yo estaba correcto. en ese momento como contándoles del año pasado, yo tomé la decisión de renunciar a mi trabajo anterior y yo tomé la decisión y yo sabía por qué estaba tomando la decisión, pero fue una curva de emociones impresionante porque yo adoraba a mi equipo de trabajo y yo por otros motivos quería irme. Y pues como por cerrar ese ciclo, pero pues yo hasta el último día lloré terrible. Yo duré un mes Sí, entregando el cargo y yo estaba segura de mi decisión, pero no fue una decisión ni fácil ni feliz. totalmente, totalmente. Y acabas de mencionar algo súper importante, que sí, típicamente, y por qué, bueno, perdón, quiero formular bien lo que les quiero decir. ¿Por qué creen que el título del Meetup no le puse cómo manejar la resistencia al cambio? ¿Ok? O cómo gestionar la resistencia al cambio. Y le puse, bueno, está un poco más creativo, entre comillas, cómo guiar a las personas en el cambio. Y tiene que ver con esto, o sea, porque realmente se puede manejar y controlar la resistencia al cambio, o hay que entender por qué las personas se resisten al cambio. ¿Ok? ¿Y qué podemos hacer desde nuestro ámbito de actuación? Ya sea si somos el líder, el coach, el consultor, etcétera, lo que sea. Y tiene que ver con esto que les quiero compartir. Número 1, premisa importante, escucha. Entiende y escucha las objeciones. No quiero, no estoy dispuesto. Y este es un aspecto y un paso crítico para poder crear el deseo en las personas. En primera instancia, muchas personas de entrada quieren ser escuchados. No tienen ni idea del por qué muchas personas se resisten
Y simple y sencillamente cuando te acercas, les preguntas y entiendes el trasfondo del por qué les cuesta, muchas veces ni siquiera se les ha preguntado, han tenido este acercamiento, ¿ok? Y eso es parte fundamental de este primer paso, el entender y escuchar las objeciones. Porque a partir de eso es que vamos a obtener algunos elementos claros en cómo le podemos ayudar con respecto a estas objeciones. Por ejemplo, capaz si es una mala interpretación o es una mala concepción. Capaz es un juicio que se está generando. Capaz si es un malentendido sobre el cambio mismo o la naturaleza de. Pero a partir de estas conversaciones es que tendremos la posibilidad de trabajarlo. ¿Se entiende este primer punto? Escucha y entiende las objeciones. En ese orden de ideas me gustaría preguntarles, ¿quiénes de ustedes están escuchando a las personas y entendiendo el por qué no quieren el cambio? ¿Cómo harían esto? ¿Qué tipo de aproximación tendrían para poder escuchar a las personas y entender sus objeciones? Me gustaría que compartiéramos algunos tips, sugerencias, propuestas, ideas. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo lo harían? Quiero poner un ejemplo, one to one. Yo tendría esta conversación one to one. El lunes hablamos de eso, justamente en nuestro pasado Link Coffee. One to one, claro, es una mejor manera de poder tener una conversación one on one con una persona y que me transmita en esta cercanía, transparencia, confianza y con este ambiente, ¿qué opina ella o qué opina él frente al cambio? ¿Qué más? ¿Qué dirían ustedes? Te robé el ejemplo, Hilda, claro, justamente dije, lo está a punto de decir, se lo gané. Vale, ¿qué más? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo escucharían las objeciones? Supongamos que Lorenzo es el que se resiste al cambio. ¿Cómo se acercarían o qué enfoques utilizarían para poder escuchar no solamente a Lorenzo, sino a otras personas de la organización o del equipo frente al cambio? ¿Qué se les ocurre? ¿Propuestas, ideas, insights, sugerencias? A mí me gustaría, podría ser a lo mejor utilizar un esquema de preguntas tipo poderosas, en el cual tú puedes realmente ahondar un poquito más en lo que esa persona o los famosos 5 whys, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces la gente necesita incluso entender por lo que está pasando, ¿no? Claro. Y la otra obviamente es escuchar, realmente escuchar, no decir nada, no cuestionar, o sea, no cuestionar en el sentido, no, estás mal, o Sí. no juzgar. Eso. ¿No? No juzgar es totalmente abierto a entender los sentimientos de esa persona. Correcto. Y pensaría eso. Gracias, Alba. Henry, ibas a comentar algo, dale. Sí, básicamente es colocarse en los zapatos de esa persona, pero yo no acudiría como una especie de interrogatorio o pregunta, sino más bien como cambiaría el sentido de la conversación, yéndomelo por otro lado para ver exactamente qué es lo que lo lleva a esa resistencia al cambio. De pronto, esa persona está bien como se siente y no tengo yo por qué necesariamente inducirlo a un cambio que es bueno para mí. Si a él no le interesa, pues no le interesa y punto. Claro. Pero de pronto, si yo lo cautivo con los resultados que tengo con mi cambio, de pronto puede ser por ahí. Pero como bien dice Alba, no hay que juzgar, sino más bien es entender y es irse por otro lado para estar en los zapatos de esa persona. Correcto, correcto. Gracias, Henry. Perfecto. Y eso es súper importante, ¿no? O sea, entenderemos. Hay que bajarnos de la nube, hay que ponernos al nivel de la persona, incluso abierto a todas las posibilidades. Capaz si no estamos viendo algo que esa persona sí está viendo y tiene ciertos elementos del por qué se está resistiendo en ese sentido. ¿Alguien más que quiera aportar algo sobre este punto? ¿Qué dirían? Dale, María Esther. Yo, por ejemplo, se me ocurre, haría como un muro de los lamentos o como una pared donde todo el mundo pueda pegar como post-its y como para hacerlo más visual. Y después de un tiempo me gustaría, en cambio, escuchar de ellos mismos sugerencias para esas quejas que la gente está poniendo. Entonces, haría como un espacio donde las personas expliquen de manera escrita, ¿verdad? ¿Por qué les cuesta o por qué no quieren o qué les parece mal? Y luego haría otro espacio como para que de ellos mismos salgan sugerencias para como mitigar esos miedos que la gente tiene. Correcto. Listo. Gracias, Marista. ¿Alguien más quiere agregar algo adicional? Dale, Ricardo. Yo creo que pues, para agregar un poco todo lo que ya han comentado, sí, justo es tener confianza,
¿no? Generar empatía y empezar a hacer un ejemplo de ese cambio, ¿no? Porque a veces hasta la misma persona que quiere impulsar el cambio no está siendo un embajador de ese cambio. Total. ¿No? Entonces, por ahí hay una frase muy buena que dice, la palabra convence, pero el ejemplo arrasa, ¿no? Entonces, para empezar a generar ese cambio, empezar a vivirlo, e incluso que ellos lo empiecen a vivir y vean los beneficios de ese cambio, ¿no? Y ayudarles a identificar que eso que están sintiendo, esos beneficios que tienen ahora, justo son por el cambio que se está llevando a cabo, ¿no? Correcto. Y esto es súper importante, no solamente liderar con el ejemplo, sino parte de liderar con el ejemplo y poder influir en las personas es, y si nos centramos más en el resultado, y si nos enfocamos más en el qué y dejar ir un poco el cómo, y en ese orden de ideas es fundamental porque muchas veces es importante transmitirle a algunas personas el qué necesitan cambiar, ¿ok? ¿Por qué? Porque al darles la libertad y la autonomía en que ellos puedan decidir el cómo lograr lo que se requiere cambiar o lo que se busca cambiar, las personas se van a sentir más involucradas, más comprometidas. Las personas se van a apropiar un poco más. Pero si les dices el qué, el cómo, el cuándo y el qué tienen que entregar, complicado, ¿no? Porque no estás dejando ámbito de actuación en ese sentido. Entonces, esa es una segunda regla que es fundamental. ¿Valdría la pena dejar ir un poco el cómo y enfocarnos en primera instancia o en mayor medida más en el qué? No solamente eso. Tercer punto, elimina las barreras. ¿Sabes qué es lo que está impidiéndole a la persona subirse al barco? ¿O aceptar el cambio? ¿Vivir el cambio? ¿Hay algún aspecto personal, familiar, profesional? ¿Tiene algunas limitaciones en cuanto a aspectos físicos, tecnológicos, presupuestales? Y en ese orden de ideas, esta recomendación tiene que ver con identificar claramente cuáles son las barreras y adicionalmente determinar, bueno, ¿y qué puedo hacer? ¿Y qué podemos hacer como organización para ayudar a las personas frente a este tema? ¿Ok? En ese orden de ideas, tuviste una conversación con la persona, un acercamiento. Incluso te enfocaste más en el qué y incluso también dejaste ir un poco del cómo. En este paso estás identificando estas barreras. ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer para poder identificar y trabajar las barreras o limitaciones que pudiera tener la persona o el equipo con el que estamos trabajando? ¿Qué tipo de barreras pudieran tener? ¿A qué nos podríamos referir con barreras en el contexto en el que nos encontramos? ¿Qué harían para trabajar esta parte? ¿Qué se les ocurre? Propuestas o ideas, ¿qué se les ocurre? ¿Alguna en particular? A mí se me ocurre que para poder identificar las barreras o una forma es entender el ambiente en el cual se va a desarrollar ese cambio. Totalmente. ¿No? Sí, correcto. ¿Qué más? ¿Alguna otra idea? ¿Alguna otra propuesta? Gracias, Leti. Tendrían que revisar como que el tema a veces de políticas organizacionales, saber que alinear muchas veces ese tema, porque a veces hasta por ahí, por contratos, etcétera, no se puede hacer un cambio. Totalmente claro. Y eso tiene que ver justamente con el siguiente punto, José. Importante darle a la persona opciones y sobre todo establecer límites simples y claros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchas veces algunas personas no se van a subir al cambio. Por las razones, motivos, circunstancias que ustedes quieran. Pero ¿podemos ser claros con respecto a qué pasa si no cambian? ¿Qué va a pasar el día de mañana si no se suben a esta iniciativa, proyecto, cambio, transformación, lo que sea? Porque para muchas personas el cambio es una elección. ¿Ok? ¿Qué tanto es una opción o elección para las personas? Tenemos que ser claros con respecto a los límites que se deben de buscar o establecer. O incluso podríamos dejar claro a las personas, bueno, qué alternativas y posibilidades les podríamos brindar al respecto. Porque a lo mejor eso nos llevaría a poder negociar en ese sentido. Y esto va muy de la mano con lo siguiente. Quinto punto, crea esperanza.
Muchas personas tienen incertidumbre frente a los cambios. No es que si pasa esto, voy a perder mi trabajo, voy a perder mi rol, uy, ya me están queriendo correr, bla, 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 y nos generamos muchos juicios. Pero ¿cómo les vendemos que esto es una oportunidad para ellos? Que es algo mejor y que lo que es bueno para pocos es bueno para muchos, ¿de acuerdo? ¿Cómo le podemos vender ese deseo y que empiecen a adoptar esa pasión por el cambio? ¿Ok? Y aquí es lo que mencionaba justamente hace un momento Ricardo, que las personas van a seguir al líder. Las personas van a seguir a ese líder que influye en los demás, justamente a través de la creación de confianza. ¿Ok? Y eso es un aspecto fundamental y que a veces lo dejamos de lado. No solamente eso, ojo con esto. Si lo quisiéramos ver así a manera de niveles o escalones, me gustaría preguntarles, ¿llegaste hasta este punto? ¿Qué puede fallar hasta este nivel o hasta este quinto elemento? ¿Qué se les ocurriría que pudiera, ya llegaste hasta este punto, no está funcionando? ¿Qué pudiera pasar en ese sentido? ¿Qué se les ocurre que puede fallar en ese orden de ideas? Identificaste barreras, creaste esperanza, estableciste límites claros. ¿Qué pudiera fallar? ¿Qué dirían ustedes? Maristeri, ¿vas a comentar algo? Sí, Lorenzo iba a decir que aquí en este punto es súper importante ser coherente con todo lo que se ha dicho. Sí. Entonces, por ejemplo, las empresas empiezan a decir en esta época, sobre todo, que no va a haber, que vamos a transformarnos y que va a haber un cambio y todo, y de pronto empiezan a haber despidos o empiezan a haber incoherencias con lo que estoy diciendo y con lo que estoy haciendo. Entonces ahí se rompe todo el tema de la confianza. Totalmente, totalmente. Congruencia, consistencia con respecto a lo que estamos transmitiendo, ¿no? Súper importante. Y en ese orden de ideas, no creen falsas expectativas, ¿ok? Porque en la medida que vamos creando falsas expectativas y que las personas se han dado cuenta de que les estás mintiendo, no son tontos. ¿Ok? Y eso se va contagiando y se va permeando con el resto de personas. ¿Listo? ¿Qué más puede fallar en este nivel? ¿Qué dirían ustedes? Dale, Henry. Bueno, yo creo que en todo rompecabezas a veces hay una pieza que no cuadra porque no hace parte del rompecabezas. Porque si muchas veces hay una persona o un grupo de personas que por más que se les dice, por más que se es coherente, por más que se les ha interpretado y aún así sigue habiendo resistencia al cambio, es porque definitivamente no van a ser parte de lo que queremos o de lo que queremos integrarlos. Eso pasa muchas veces en las empresas. Hay gente que por su obstinación o porque corresponden a otro modelo, no cambian, pero ni a palo. Entonces, no vale la pena insistir. Es decir, yo creo que todo tiene su límite, porque uno no puede llegar a ser obstinado a buscar ese cambio. Uno simplemente es convincente y si ha sido convincente con otras personas, pues uno va bien. Lo peor sería que uno no lograra ni una sola convicción con nadie. Eso sí sería, correcto. El que tiene que cambiar es uno. Claro. Y eso es importante lo que acabas de mencionar, Henry, porque, Lorenzo, ¿y cómo creo convicción? ¿Cómo le demuestro los beneficios de manera real y tangible? Bien, en la medida de lo posible, esto tiene que ver con el sexto paso o el sexto nivel. Demuestra estos beneficios de manera real y tangible. ¿Cómo? Esa es la pregunta. Número 1, si puedes compartir casos de éxito, casos de estudio, genial. ¿Cuántas empresas, cuántas personas, cuántos líderes ya lo están haciendo? ¿Cuántas otras organizaciones del mismo sector, industria, están trabajando este tipo de cambio? ¿Qué pasará el día de mañana si no cambiamos y si no trabajamos lo que sea que estemos trabajando? ¿Podemos invitar a algunas otras personas que brinden testimonio? ¿Que compartan justamente su experiencia? Ojo con eso. No le creen a Lorenzo. Le creen a alguien que ya vivió el cambio y que va a pasar por eso que yo estaré pasando más adelante, o en eso en el que me estoy resistiendo. Si bien nadie experimenta en cabeza ajena, sí les ayuda a muchas personas el que les compartan estos testimonios y estas experiencias. ¿Vamos hasta ahí? Otro elemento fundamental. ¿Podemos hacer pilotos? ¿Podemos hacer prototipos? ¿Podemos hacer demos? ¿Podemos hacer pruebas de concepto que nos ayuden a demostrar que el cambio es posible? ¿Que el cambio funciona en el contexto en el que nos encontramos? Y eso es un aspecto interesante que deberíamos de trabajar en ese sentido, ¿no? ¿Qué dirían ustedes? ¿Les hace sentido todo esto que acabamos de comentar? ¿Qué historia quieres que se cuente?
¿A quiénes podríamos intervenir? ¿A quiénes podríamos traer, jalar para que influyan? Ojo con esto. Hay líderes naturales dentro de la organización. ¿En quién confían? ¿Quiénes nos pueden ayudar a permear, a catalizar o incluso a conectar esos mensajes con otras personas? ¿Qué les parece este punto? ¿Les hace sentido? ¿Quiénes de ustedes han aplicado este nivel? ¿Qué dirían? Dale, Eduardo, por favor. Y luego José. Bueno, de hecho, yo tuve una experiencia en un equipo de trabajo. Eran personas que iban iniciando en su carrera laboral. Y cuando llegan a trabajar al equipo vemos desintegración porque pues hay algunos que traen situaciones atrás que pues les inhiben o ese tipo de barreras que van teniendo para la integración y el cambio. Y ahí precisamente utilicé esto, ¿no? La propuesta de trabajar con cierta metodología que está aprobada, que está tomando mucha fuerza y mostrándoles, como ahí lo comentan, ¿no? Evidencia o casos de éxito. Sí. Convenciéndolos de que si lo adoptamos de una manera temprana en el proyecto, pues nos va a dar mucho valor en el mismo proyecto, pero que esto ellos se lo llevan el día de mañana donde ellos estén y pues lo pueden ellos, se pueden adaptar fácilmente a cualquier otra organización. Totalmente de acuerdo. José, ya te doy la palabra. Me hiciste recordar, Eduardo, una famosa frase de Edward Deming, ¿no? Que dice uno de los gurús y de los padres de la calidad total, que dice, en Dios creo, los demás que aporten datos. Muchas personas necesitan datos, resultados, evidencias de que es posible, de que esto funciona. Necesitan una prueba social, ¿ok? Porque si no ven, entonces esos elementos no se van a subir. Dale, José, por favor. Pues mira, hace rato que preguntaba sobre cuáles barreras podría haber, estaba pensando también en que la mala comunicación, cómo transmitir el cambio, es algo que debe derrumbar todo esto, no elegir las palabras correctas y sí he utilizado esa parte de utilizar el ejemplo o el testimonio de alguien más. Y a veces cuando yo no tengo la empatía o la confianza para ir a hablar con aquel que está un poquito resistente, puedo hablar con algún amigo de él que ya está empático y sacar esos insights, ese sentir del por qué está renuente. Y eso me ayuda mucho a que estratégicamente usando a alguien cercano podemos entender esa resistencia y entonces actuar en favor de él. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, y el hecho de que cuando suceda eso, ya estoy yo usando esto último que estás manejando, un demo, ¿no? Alguien que ya vivió el cambio, que ya me compró la idea y que va y convence al otro. Pero también por tu lado de estratégicamente lo empujas. Correcto, correcto. Leonardo, ¿ibas a agregar algo? Miguel, ¿también? Dale, Leonardo. Ok, gracias. Ahí en ese tema lo que estaba comentando anteriormente, Josué, es muy cierto y es más que todo la comunicación y tener como sincronización entre lo que la compañía quiere y las personas que están aportando en ese cambio. Ejemplo, la compañía puede decir, no vamos a hacer modificaciones en este momento de la parte de personal. O puede decir que sí, que ya ha pasado y uno trata de motivar a las personas en el cambio, incentivarlos, haciendo pilotos, demostrando que estos pilotos funcionan y una vez estos pilotos funcionan, la empresa dice, bueno, ya me funcionó esto, necesitamos salir de X personas porque este sistema ya se automatizó. Entonces, pierde credibilidad uno cuando trata de motivar y de generar un cambio dentro de la compañía y la compañía también va perdiendo credibilidad porque en un principio dijo que no iba a tomar X medidas. Entonces, yo creo que es ser transparente con la comunicación, estar alineados todos y procurar de que esos pilotos sean reales en distintas áreas de la misma compañía en base a la misma comunicación. Totalmente de acuerdo. Sí. Muchas gracias, Leonardo. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Alguien más iba a compartir algo? Listo. Dale, Henry, contigo cerramos este punto, por favor. Gracias. Sí, hay situaciones en las cuales uno propende más por un cambio o no. Por ejemplo, si en el caso de una empresa, pues ya cuando se llega a lo último dice, definitivamente este elemento no sirve, lo cambio. Pero si es en el caso de la familia, cuando uno quiere influir sobre un hijo para que cambie porque la situación en la que anda no está muy bien, porque ese es un caso muy común y de los más difíciles de manejar, pues ahí es cuando le toca a uno ser muy sutil. Entonces le toca ser uno muy sutil y muy audaz y no irse de frente a cambiarlo, sino más bien es
¿qué pasaría si no cambia? Por ejemplo. Llevarlo por ese lado. Entonces, Correcto. llevándole ejemplos del que ya está cumpliendo, un ejemplo del que está en la misma situación, pero que está cada vez peor, en fin, pero manejarlo de manera muy sutil, de tal manera que él mismo haga dentro de su cabeza todos los cálculos y diga, hombre, definitivamente mi viejo Claro. tiene razón, voy a cambiar. Claro. Y dejarlo uno que cambie, más bien sutilmente, y lo impulsando y lo animando, cuando menos se da cuenta, cambió. Me hace mucho sentido esto que acabas de comentar porque justamente tiene que ver mucho con con este punto adicional. Hay ocasiones en que vale la pena llegar a este nivel de hacer una petición o una apelación personal, ¿ok? Hay un pedido que le podemos hacer a la persona, porque a lo mejor es una persona que es muy influyente en el resto de la organización o en el resto del equipo. La cuestión acá es, ¿llegó el momento en el que podemos compartir con la persona un pedido o una apelación individual? Y tiene que ver con esta sutileza, ¿no? Henry, esto es importante para mí. María, creo en este cambio, porque este cambio nos permitirá tal, tal y tal. Hilda, me estarías ayudando haciendo que este cambio funcione. Y esto es súper importante, ¿no? No literalmente, pero quiero que vean acá cómo suenan algunas apelaciones o incluso algunos pedidos. José, me gustaría tu apoyo, ¿ok? Me gustaría que me ayudes tal, tal y tal. Incluso para muchas personas este es un elemento fundamental y les hace clic, porque nos estamos bajando a este nivel en el que muchos dicen, bájate de esa nube, baja un poquito el ego, y en ese sentido, cuando haces esta apelación, salvo que tengas un detalle o incluso que no manejes el tema de la forma, el momento, la manera, etcétera, el cómo, esto es importante, puede que te diga que no, pero ¿qué probabilidades hay de que te diga que no? Te aseguras de buscar el tiempo, el espacio, la forma y haces este pedido o esta apelación. ¿Ustedes creen que habría posibilidades de que esa persona te diga que no? ¿Cuántas veces hemos hecho o cuántas veces hacemos pedido? ¿Cómo hacemos esos pedidos? ¿Alguien tiene algún caso, alguna experiencia en que haya hecho un pedido? ¿O no es común que hagamos pedidos a las personas? ¿Qué implicaciones tiene esto? Me gustaría escucharlos. ¿Qué opinan sobre este nivel? Yo creo que no tenemos esa cultura de pedir a ese nivel o de esas formas, Lorenzo, y creo que muchas o muchos de los casos de no éxito se basan en cómo pedimos las cosas. ¿Por qué? Porque a veces creo que un punto importante también en todo este tema es el tiempo, ¿no? Muchas veces hay cambios que se deben dar muy rápido, no nos da tiempo de hacer esa retrospectiva con la gente, de entender si lo quieren, si les gusta, si lo hacen o no lo hacen. Muchas veces no te piden tu opinión y lo imponen, ¿no? Sin importar lo que opine la demás gente. Y eso es en función al tiempo. Y si no tenemos tiempo, pues creo que tampoco tenemos esa preocupación por pedirlo, ¿no? Por pedirlo bien, de buena manera, ¿no? Creo que no tenemos esa cultura. Claro, claro. Bueno, igual para no generalizar, esto es importante, ¿no? O sea, incluso el tiempo, la presión. Hay que hacerlo ya vamos retrasados. Pero ¿cuántas veces no atropellamos a las personas y nos olvidamos de que son personas? ¿Ok? Es correcto. Y esa aproximación, desde ahí es donde la regamos, ¿no? Desde ahí ya comenzamos mal. Ricardo, dale. Fíjate que yo leía un libro que se llama La Quinta Disciplina, que hablaba justo ahí que no es que a nosotros no nos guste el cambio o estemos evadiendo el cambio. Lo que no nos gusta es que la gente nos cambie o nos quiera cambiar, ¿no? Entonces, ahí algo bien importante es, si imponemos ese cambio, lo más que podremos conseguir es que lo acaten, que hagan las cosas, más no que lo adopten, más no que haya un cambio real de filosofía de vida o de pensamiento, ¿no? Correcto. Realmente lo adopten. A mí me gustó mucho, eso nos lo compartió Lorenzo hace algún tiempo, la diferencia entre implementar y adoptar, ¿no? El poder de esas palabras, ¿no? Correcto, totalmente. Y en ese orden de ideas, ok, aún así va a haber muchas personas que resistan. Aún así,
hagamos una apelación o un pedido, va a haber personas que no quieran. ¿Habría la posibilidad de hacer una intervención especial con alguien? ¿Tienes defensores fuertes, disidentes? ¿Algunas personas que son vocales con respecto al cambio? ¿Qué pasa si convertimos a unas personas influyentes? ¿Ok? ¿Qué pasa si incluso trabajamos mucho con esa persona y una vez que, digamos, hacemos esta evangelización, permítanme llamarle de esta manera, entre comillas, eso nos ayudaría bastante? Pero ojo con esto, vean que no es la primera opción. Vean ustedes que no es el primer enfoque, sino que ya agotamos muchas alternativas, enfoques, esquemas, pero quizá llegamos a este nivel, a este punto donde valdría la pena quizá invertir en una intervención puntual, específica o especial con este disidente, con este resistente o defensor con respecto al cambio, ¿no? Y que él nos ayude a catalizar. Yo les recomiendo que no sea su primera aproximación. ¿Por qué? Porque quizá vas a desgastar mucho tiempo, esfuerzos, recursos, incluso hasta energía emocional y demás, en tratar de invertir en esta persona cuando la persona no quiere, ¿ok? Y quizá el área de oportunidad están en otras personas más. Y esto es súper importante. Pero a lo mejor es uno de los niveles que deberíamos de trabajar, ¿no? O sea, ya hicimos una apelación, ya incluso trabajamos a este nivel en el que nos ayuden a que otras personas se suban porque son los que, ya saben, ¿no? Teoría de gestión de los interesados. Hay personas que tienen autoridad, poder, influencia, interés con respecto al cambio. En ese orden de ideas, ¿quién es el que nos conviene que trabaje sobre esto? No solamente el sponsor o el patrocinador del cambio, ¿no? ¿Listo? Dale. ¿Qué más? ¿Qué más, Lorenzo? Ok. ¿Se acuerdan de los límites? Hay ocasiones en que llega un momento en el que hay que cumplir esos límites. Ojo con esto. Utilicémoslo con precaución. Incluso yo les diría que de este nivel en adelante, 9 y 10 particularmente, se vayan con mucho cuidado, incluso si es posible no los usen. Pero hay ocasiones en las que vale la pena mandar un mensaje a algunas personas de que el cambio no obedece intereses particulares. El cambio llegó y el cambio se va a dar. ¿Ok? Y va a haber personas que no requieren o que decidieron simple y sencillamente no subirse. Va a haber algunas ocasiones que el mismo sistema, la misma organización le va a decir, ya estamos acá, ¿te subes al barco o no? Es como, imagínense que el sistema, el organismo estuviera rechazando a un cuerpo extraño en ese sentido, ¿no? Bien, va a haber personas que, como decía Henry, no van a encajar, no forman parte de la pieza, de la fotografía en general. Bien, aquí a lo mejor vale la pena cumplir algunos límites que dejamos claro en pasos anteriores. Importante. Asesórense con quien se tengan que asesorar en términos de RH, en términos legales, jurídicos, etc. Y esto va con precaución. Les diría que en la medida de lo posible no lo utilicen. Pero hay ocasiones en que dependiendo del contexto, sí vale la pena, ¿por qué no?, considerar este nivel. Último nivel, claro. Va a haber algunas personas que les mueve un cierto tipo de motivación. Particularmente la motivación ¿qué? Extrínseca. Va a haber alguna manera en la que ya trabajamos motivación intrínseca en las personas y aún así no se suben. ¿Hay algo que podemos trabajar de motivación extrínseca que no necesariamente es dinero? Porque ojo con esto, si buscamos una motivación extrínseca, probablemente en primera instancia no sea algo que podamos sostener a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque requiere recursos o presupuesto. Y claro, ¿se acuerdan? Esto está bastante estudiado, ¿no? Cómo la motivación extrínseca influye en las personas. Algo que se volvió un extra, un plus, un valor agregado, se convierte en una ¿qué? Obligación. ¿De acuerdo? 10 niveles, 10 elementos que te ayudarán a guiar a las personas, por no decir manejar la resistencia al cambio. ¿Listo? ¿Cómo vieron, señores? ¿Les hizo sentido? ¿Qué se llevan de esta sesión? ¿Fue de valor para ustedes? ¿Qué aprendimos? ¿Con qué nos quedamos? Y en ese orden de ideas, antes de que se me olvide y que es fundamental, ustedes que se están quedando hasta el final, estamos terminando con aproximadamente 29 de 30 personas, regálenme por favor en el chat su nombre y su correo electrónico, o con el nombre es más que suficiente, porque les vamos a compartir el certificado oficial de este Meetup.
Entonces, en un rato más van a estar recibiendo en formato digital a su correo electrónico con el que se registraron el certificado de este Meetup, de Lean Change Management. ¿Listo? Vayan dejándome por ahí por el chat su nombre o mándenme un mensaje por WhatsApp o por correo, como gusten, y con eso les vamos a confirmar y les vamos a hacer llegar el certificado. Pero antes de cerrar y de que se me vayan, tranquilos, no se me vayan, me gustaría que entre ustedes compartieran un poquito más acerca de esto. ¿Qué me llevo de esta sesión? ¿Qué me gustó de la sesión? ¿Ok? ¿Qué comenzaré a probar? ¿Qué insights tuve al respecto? Vamos a compartir unos 7 minutos y con eso estaremos cerrando. Compartimos, regresamos, damos algunas conclusiones, feedback y con esto cerramos este Meetup. ¿De acuerdo? Vamos allá, por favor. Adelante.
Perfecto. Nada, señores, realmente espero que hayan disfrutado este Meetup. Espero que haya cumplido con las expectativas, si bien no las compartimos. Hoy lo hicimos un poco diferente en ese sentido. Desconozco el por qué llegaron acá, pero bueno, espero que en ese sentido pues haya cumplido que se hayan quedado hasta este punto, ¿no? No es fácil y pues bueno, espero haberlos captado la atención. En ese orden de ideas, feedback. ¿Qué les gustó de la sesión? ¿Algo que cambiarían? ¿Propuestas, ideas, insights, sugerencias, opiniones? Ayúdenme a mejorar estos Meetup o incluso futuros espacios que tendremos más adelante. Ya sea que me quieran escribir por el chat o simplemente activen el micrófono y compártanme. ¿Qué les gustó? ¿Qué cambiarían? ¿Qué me podrían decir? Dale, Henry, por favor. Bueno, para serte sincero, es la primera vez que participo en un Zoom de estos interactivo. Sí. Yo no conocía esta función de organizar en pequeños grupos. Sí. La verdad que fue algo que me encantó porque eso le permite a uno participar y sobre todo conocer muchas personas. Y esa parte de la interacción es muy importante. A mí me encantó el tema de ir alternando la presentación con estas sesiones de discusión. Al fin y al cabo eso es lo que significa Meet. Encuentro. Correcto, correcto. Listo, muchas gracias, Henry, muy amable. ¿Alguien más, señores? Gracias, Leti, excelente dinámica, muy efectiva. ¿Algo más que quiera compartir? ¿Comentarios, feedback? Es lo único que les estoy cobrando. Tal vez meter un poquito más sobre el tema de la habilidad, el desarrollo de habilidades y del reforzamiento. Ok, de acuerdo. Listo. Gracias, José. Dale, dale. Sí, Camilo, Eduardo. Nada, pues digamos que en algún momento tuve la oportunidad de estar contigo en un tema de Lean Change Management y pues muchas de estas cosas las vimos, pero me hizo recordar ese paso a paso, esa forma de llevar este tipo de cosas que al final lo va dejando uno de lado a medida que lo va consumiendo el día a día. Entonces, el estar recordando este tipo de cosas siempre es importante. Eso me llevo de este. Correcto, correcto. Muchas gracias también, Sergio, Wendy, por el feedback. Correcto. Gracias, Eduardo. Y bueno, pues yo llegué aquí precisamente aprovechando este tiempo que estoy en casa. Quise retomar más conocimiento y bueno, me pareció muy bien por la dinámica, el hacer grupos pequeños, el tener el espacio para estar compartiendo ideas, escuchando experiencias, y eso es lo que enriquece mucho el conocimiento. Aparte, obviamente, todos los temas que estuviste tocando, sí. Me parece muy interesante porque pues destaco mucha parte de la estructura. Muchos vemos el cambio y bueno, yo soy desde la parte de ingeniería y me baso mucho a los procesos, a las formas, a la estructura, pero pues obviamente lo aterrizo a la parte de las relaciones personales, del cambio organizacional, etcétera. Me pareció muy completo y la dinámica muy buena, excelente. Excelente, muchas gracias, Eduardo. Les estoy compartiendo un enlace de los próximos eventos, los encontrarán disponibles en este link, en esta página. Pueden entrar, registrarse a los que quieran participar. Meetups, Link Coffee son de diferentes, no todos son de cambio. Y como podrán darse cuenta, realmente estos eventos los hacemos sobre todo para co-crear, compartir, seguir activos, seguir conectados, ni mucho menos en lo personal no me gusta traerlos acá con una intención de aprender, pero sobre todo un comercial al final, nada de eso. Es esto, compartir, aprender y conectar. No solamente es que me vengan a escuchar, sino es un poco el objetivo que buscamos a través de los Link Coffee, Meetups, webinars, y gracias a los que nos siguen acompañando en estos espacios, ¿no? Entonces estamos buscando diferentes horarios para que diferentes personas se puedan sumar a los diferentes eventos que realizamos. Nada, realmente muchas gracias por habernos acompañado en esta hora y media. Espero que haya cumplido las expectativas y nos estaremos viendo pronto. ¿Listo? Muchas gracias. Lorenzo. Muchas gracias, Lorenzo. Nos vemos. Gracias. Gracias. Déjenme por favor sus datos, ¿de acuerdo? Para enviarles el certificado. Sí, de todas. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego a todos. Bye.